Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo depende de la hora en que miren este video. Si te gusta el video puedes darle like y comentar cualquier cosa para más apoyo y para que este video sea más recomendado. Sin más, empecemos con el fanfic. Todos sus derechos a su respectivo creador. Esta teoría no es mía, nada me pertenece. Sin más, sigamos. Naruto reprimió el impulso de hacer una mueca. La línea de Lucifer era conocida por su aversión hacia todo aquello que consideraban débil. Quienquiera que fuera la madre de Balí, no creía que se hubiera acostado voluntariamente con el padre del chico. Supongo que eso explica su carácter volátil, pensó. Sin embargo, Balí no había terminado. Tú, sin embargo, eres común y corriente. Eres débil y no tienes grandes ancestros en ninguna parte. Ningún legado que defender. No hay historia detrás de tu personaje. ¿Debería cambiar eso? Podría matar a tus padres y motivarte a vengarte. Maldito bastardo. Gritó Issei. Deja a mis padres fuera de esto. El ánimo del peón se elevó con sus palabras, y su aura siguió el mismo ejemplo. La fuerza que ahora emanaba superaba con creces a la del demonio promedio de clase media. Naruto observó esto e hizo algunas observaciones. Nota mental. Poner sellos de barrera automáticos en los padres de Youdou. Balí no se toma en serio su amenaza, pero eso no significa que nadie más lo intente. Como mínimo, evitará que Issei explote. Su cuerpo no puede con la cantidad de energía que está liberando. Una luz verde brilló desde la joya del Boosted Gear, y el resplandor púrpura del brazalete que Azazel le había dado se unió a ella. El aura del chico se elevó aún más, y de repente, una armadura roja lo envolvió. Tenía protuberancias en los hombros que claramente estaban diseñadas para algún tipo de propulsión a chorro. Issei había entrado en el estado incompleto del balance breaker. Balí sonrió con sorna al ver esto. Comentó. Bueno, podría ser interesante. Ven a por mí. Balance break. En un instante, se vistió con la armadura blanca de la cota de escama divisoria, el balance breaker de su Sacred Gear. Se parecía mucho a su homólogo, salvo que tenía alas en lugar del sistema de propulsión montado en el hombro. La comparación entre ambas armaduras se hizo más fácil cuando Issei activó los propulsores y despegó. El enfrentamiento entre los emperadores dragón había alcanzado una nueva fase. Impulso. 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 La serie de puñetazos y patadas que el chico Youdou lanzó fueron sorprendentemente bien ejecutados. Parte de ello se debía al entrenamiento que había recibido, pero sobre todo al instinto. A eso se debía su estilo de lucha, y por eso le costó aprender de Naruto. Los instintos de Issei le decían que no había peligro mortal, así que no le sirvieron de nada en los entrenamientos regulares. Sin embargo, mientras el peón luchaba, Naruto pudo ver que su rendimiento había mejorado notablemente. La respuesta de Balí le demostró que, a pesar de todo, no era suficiente. Un golpe después, Issei escupió sangre. Dividir. Aumentar. Issei siempre podía recuperarse, pero Balí seguiría robándole poder si este intercambio continuaba. Además, cada uso de impulso agotaría la resistencia del chico. Tendría que encontrar una salida. Presidente, necesitamos ayudar, le dijo con eco a Rías. Y se va a perder. Depende, evaluó Azazel. Por lo que me han dicho mis informantes, se comunica mucho con el dragón galés. Si alguien conoce las debilidades de divinidad divina, es él. ¿Qué debilidades? Preguntó Rías. El sistema de regulación de potencia, por ejemplo. Tanto el Boosted Gear como el Divine Dividing cuentan con una función de seguridad que dispersa el exceso de potencia. El Boosted Gear es un prototipo inferior, pero el Divine Dividing es más aprovechable para los oponentes. Y parece que Drai ha revelado la verdad, explicó el gobernador general. Ese parecía ser el caso, ya que Issei renovaba su ofensiva. Se impulsó varias veces y volvió a enfrentarse a Balí. El semidemonio de cabello plateado recibió la embestida con serenidad. Redirigió fácilmente el puñetazo y contraatacó. Dividir. Transferir. En lugar de recuperarse, Issei decidió usar transferencia y redirigir todo su poder acumulado a las alas de Balí. El Sacred Gear detectó una sobrecarga y la compensó automáticamente. Lo hizo descargando también todo su poder acumulado. Esto dejó a ambos luchadores con sus niveles básicos de poder. Esta era la única oportunidad de revertir la situación, y todos la vieron. Issei inmediatamente buscó aprovecharla. Impulso. 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 Balí, por supuesto, lo vio e intentó responder con todas sus fuerzas, pero se topó con un problema.
De repente, recibió un golpe devastador por detrás, que lo lanzó directamente hacia Issei. El chico no perdió tiempo y conectó su propio golpe. Koneko. Pensé que no interferirías, dijo Issei. Al diablo con las reglas, dijo. No estás luchando solo. Naruto sonrió con orgullo al oírla decir eso. Pensó. Ha aprendido la lección. Genial. Veamos cómo manejan las consecuencias. Sabía que lo habría. Bali se vio obligado a retirarse o intensificar la situación en ese momento, y era imposible que el joven mitad demonio se retirara ante semejante adversidad. Ese fue un buen ataque, dijo Bali. Pelear 2 contra 1 podría hacer esta pelea más interesante, así que lo permitiré. Pero me pondré un poco más serio. Cuídense, mocosos, dijo Azazel. Uno de los ataques más poderosos de divinidad divina es media dimensión. Puede reducir a la mitad cualquier cosa a su alcance. Bien dicho, dijo Bali. Déjame demostrártelo. Alf dimensión. El efecto fue inmediato. Los árboles cercanos se redujeron a la mitad en las 3 dimensiones. La distancia entre Bali y sus oponentes también se redujo a la mitad. Era una habilidad realmente aterradora, pero no carecía de debilidades. El poder es frágil. Cualquiera con la fuerza suficiente puede interrumpirlo. Además, parece requerir bastante atención. Bali no va a ganar este 2 contra 1, observó Naruto. Azazel fue menos académico al respecto. Como pueden ver, de hecho puede cortar cualquier cosa por la mitad, ¿saben? También podría hacer eso con los pechos de Rias Gremory, ¿verdad? Naruto resistió el impulso de golpearse la cara, y no fue el único. Rias le lanzó al hombre una mirada que denotaba vergüenza e irritación. Koneko también le dirigió una mirada asesina antes de volver a vigilar a Bali. Aún así, la interjección esclarecedora logró lo que Naruto luego asumiría como el efecto deseado: enfurecer a Issei. No hay nada que consideres sagrado, maldito enfermo. Gritó el peón. Primero amenazas a mis padres, y ahora amenazas lo único que creía inofensivo. Prepárate para enfrentar mi ira. Koneko, ataquemos. Eres lo peor, murmuró Koneko, pero se preparó. Bali se encontraba en una situación similar. ¿Qué demonios? Preguntó. No avanzó mucho más, pues el aura del emperador dragón rojo se disparó. Comenzaba a acercarse al nivel de un demonio de clase alta. Su cuerpo mostraba preocupantes signos de desmoronarse lentamente bajo el peso de ese poder, pero el chico no se contuvo en absoluto. En cambio, aumentó su poder aún más. Impulso. 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 Se lanzó hacia adelante con una velocidad sin precedentes. Esto terminó sorprendiendo enormemente a Bali, y por primera vez en esta pelea, estaba en desventaja. La lluvia de puñetazos y patadas rápidas que Issei le lanzó fue más fuerte de lo que el semidemonio había anticipado, y sufrió las consecuencias. Su armadura comenzó a sufrir daños, formándose grietas en varios puntos. Una joya azul incluso se desprendió durante el intercambio. Dividir. Dividir. La inversión sorprendió a Issei, pero logró zafarse rápidamente antes de que el poder de Bali lo volviera a impactar. Esto lo hizo retroceder, alejándose de su oponente. Bali ya no estaba aturdido por la agresión y ahora contraatacaba con eficacia. Eso fue impresionante, elogió, pero no es suficiente. Incluso si sacas todo lo que tienes, no será suficiente. Los ojos de Issei vagaron un poco por el campo de batalla antes de responder. Entonces tengo que asegurarme de que lo que tengo aumente. Koneko, ¿puedes distraerlo? El Nekosoru asintió con seriedad. Puedo, pero no por mucho tiempo. Sea lo que sea que estés planeando, date prisa, senpai. Siguiendo sus palabras, avanzó. Sabía que no tenía ninguna posibilidad contra Bali. Eso era evidente para Naruto. Estaba inmensamente orgulloso de que ella siguiera adelante a pesar de todo. Era una magnífica muestra de camaradería. Sin embargo, existía un riesgo, y estaba decidido a intervenir pronto. Bali estaba perdiendo el control, y el avance de Koneko no lo mejoraba. El cuidado que ponía al luchar se hacía evidente en el método que escogía. Asestaba diversas patadas, que Bali esquivaba todas. Quizás si hubiera cambiado de estrategia y hubiera lanzado un puñetazo, podría haberlo golpeado, pero eso habría supuesto un riesgo inaceptable. Golpear implicaba que sus manos estaban comprometidas, lo que a su vez significaba que no podía hacer señales con las manos. Tener a mano el método de escape era esencial. Las patadas de Koneko eran cada vez más rápidas. Estaba reforzando activamente a su chico con chakra, una técnica que aún no había practicado mucho. Aún así, apenas era suficiente.
Cuando las manos de Bali la alcanzaron, logró patear la joya de su guante derecho para desviarla. Repitió la hazaña, pero a pesar de su creciente velocidad, le costaba más. No tardaría en alcanzarla, y la distracción que le proporcionaba estaba a punto de fallar. Por suerte para ella, Issei no se había quedado de brazos cruzados. Había recogido la joya azul que se había caído de la armadura de Bali y ahora la sostenía sobre su guantelete derecho. Naruto no tenía forma de confirmarlo, pero pensó que el chico estaba discutiendo con Drake. No me importa si me cuesta una parte de mi vida, exclamó Issei finalmente. De todas formas, no tengo intención de vivir 10.000 años con eso. Estrelló la joya azul contra su guantelete, usándola para reemplazar la verde. Hubo un destello blanco, y Naruto rápidamente entró en modo sabio para determinar qué estaba haciendo. No era agradable. Por lo que había deducido, los emperadores dragón rojo y blanco eran diametralmente opuestos. Combinar tales energías sin un conector como el chakra solía tener malas consecuencias. En este caso, significaba consumir más de 1/10 parte de la vida de Issei. Sin embargo, el resultado fue el que el chico deseaba. Issei ahora lucía un guantelete blanco en su mano derecha. Estoy de vuelta en la lucha, Koneko, dijo mientras se abalanzaba sobre Bali. Koneko pareció oírlo e intentó soltarse. Casi no lo consiguió. Su técnica de refuerzo de chakra la había agotado, lo que provocó que Bali le agarrara el tobillo justo cuando ella hacía señas con las manos. Ejerció una fuerza aplastante sobre él, literalmente. Se oyó un fuerte crujido, y su pie quedó en un ángulo inapropiado. Entonces, se oyó un puff, y una pequeña nube de humo apareció en su lugar. Cuando se disipó, Koneko había desaparecido, y Bali sostenía un cubo de basura roto en la mano. El Nekosoku había escapado mediante el jutsu de sustitución. La confusión que dejó a Bali fue la oportunidad perfecta para Issei. Decidió atacar de inmediato. Prueba tu propia medicina, gritó mientras golpeaba a Bali con su puño derecho. Dividir. Sin embargo, el chico castaño no había terminado. Este era solo el comienzo de su combo. Impulso. 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 Desde allí, asestó una lluvia de golpes sobre Bali. El sorprendido semidemonio fue lanzado de un lado a otro como un muñeco de trapo mientras soportaba los ataques. También fue blanco de las apasionadas palabras de Issei. Este es por amenazar a mis padres. Y ese es por poner en peligro la santidad de los pechos. Por los pechos del presidente, de Akeno, de Shinobi, de Asia e incluso de Koneko, los derribaré. Tienes que trabajar en tus discursos, niño pervertido, y en tus prioridades, murmuró Naruto para sí mismo. A pesar de la falta de razón tras el discurso de Peón, su ataque era auténtico. Parecía que también estaba entrando en la fase final. El cuerpo de Issei no podría sostener este nivel de poder por mucho más tiempo. El chico pareció reconocerlo también y preparó un ataque final con todas sus fuerzas. La hoja de una espada emergió del guante izquierdo de Issei. Exudaba una poderosa aura sagrada. Debía ser Ascalón, la espada matadragones de Sanjoge. Era audaz por parte de un mitad dragón empuñar esa espada, pero contra un oponente como Bali, era simplemente astuto. Sin embargo, usarla no era el único plan de Issei. Transferir. Transfirió todo su poder acumulado a la espada y apuñaló a Bali. La hoja atravesó la armadura blanca del ejército del dragón evanescente, destrozándola fácilmente. La punta también le atravesó la piel, lo que hizo que el aura exterminadora de dragones de la espada hiciera su trabajo. Fue devastador. Bali fue catapultado hacia atrás, dejando escapar un grito de dolor en el acto. Dejó tras de sí un rastro de sangre que lo condujo a su nueva posición. Su armadura estaba en un estado lamentable, y sangraba por la herida en el estómago y la boca. En contraste con el estado de su cuerpo, una sonrisa se dibujaba en su rostro. Eso dolió. Quizás seas un oponente digno después de todo. Déjame subir la apuesta entonces, dijo. Después, comenzó a cantar. Yo, que estoy a punto de despertar, soy él. Ese fue el momento para que Naruto interviniera. Se abalanzó sobre Bali y le colocó un sello en el pecho antes de que el joven de cabello plateado pudiera reaccionar. Las joyas y alas de la malla de escamas del dragón desaparecido comenzaron a parpadear y luego se desvanecieron. La armadura se desmaterializó inmediatamente después. Estás jugando con cosas peligrosas, Brody Boy. Permití el combate, pero esta acrobacia lo habría convertido en una batalla. Vete ya, dijo Naruto. Yo le haría caso, Bali. No es el momento ni el lugar adecuados. Además, estamos rodeados de gente que puede darnos una paliza, dijo una nueva voz.
Naruto había presentido la llegada del joven, por supuesto, pero no había mostrado hostilidad, así que lo dejó en paz. La armadura que portaba el recién llegado y la firma de su energía le indicaron a Naruto que no formaba parte de las delegaciones oficiales de la conferencia de paz. Sin embargo, su intento de desvincular a Bali de la lucha le ganó algunos puntos a favor del shinobi. Bikou, dijo Bali. Parecía estar luchando internamente y refunfuñó. Bien. Vámonos. Ya tengo controlado a mi rival. Un círculo de teletransportación apareció bajo ellos dos. Desaparecieron antes de que alguien pudiera intervenir. Bueno, eso fue algo, dijo Naruto, así que hagamos un balance de la situación. Había sido un combate interesante de observar, pero había tenido muchos problemas. Esperaba más de ciertas personas y les haría saber su descontento de inmediato. Tenía algunas evaluaciones duras que dar. Este día había sido muy interesante para Michael hasta el momento. La conferencia había dado pocos resultados en cuanto a acuerdos que no se hubieran alcanzado previamente, pero había salido a la luz nueva información. Si resultaba cierta, habría mucho que hacer. Sin embargo, las conversaciones se interrumpieron. Los combates posteriores revelaron mucho sobre el estado político del mundo. Lamentablemente, era inestable. Lo que trajo consigo esos combates también fue una visión de las capacidades de sus nuevos aliados. Era aterrador y tranquilizador a partes iguales. A pesar del apoyo de Palia, Naruto Uzumaki parecía un loco de mente que sufría delirios. La breve batalla y la humillante derrota que le infligió a la bruja Walburga cambiaron radicalmente esa percepción. El villano sabía luchar, y además era poderoso. Romper la barrera sostenida por 4 seres de clase definitiva como consecuencia casual de un solo ataque no fue tarea fácil. La ventaja de esa sorpresa fue su interés en salvar la vida de tantos aliados como fuera posible. Su astuta colocación de la barrera lo había asegurado. Otra prueba de su bondad fueron sus intentos de desescalar la tensión con respecto al Emperador Dragón Blanco. Ese entrenamiento podría haber tenido consecuencias más graves. Tal como estaban las cosas, Uzumaki parecía decidido a convertirlo todo en una lección. En ese momento, estaba criticando el desempeño de los combatientes. Empecemos contigo, pequeño, dijo el hombre con armadura. Interviniste en el momento justo. Le diste la distracción que necesitaba tu camarada. En cuanto al combate, has mejorado mucho desde que empezamos nuestro entrenamiento. Tanto la velocidad como la potencia han aumentado considerablemente. No se notó tanto contra Brody Boy como contra otros, pero se notó. Lo hiciste bien. Estoy orgulloso de ti. Le revolvió el pelo a la chica con cariño, para su evidente disgusto, y luego continuó. Se giró hacia el chico Youdou y le dijo, debo decir que has mejorado. Para ser un idiota, confesó, tenías unos movimientos muy inteligentes. Tu instinto de combate también es bueno. Aprovechaste bien tus ventajas. Dicho esto, interrumpió Azazel, tuviste muchísima suerte. Si no hubieras tenido apoyo, si Bali no hubiera sido un dragón contra el que pudieras usar Ascalón, si te hubiera tomado en serio, habrías muerto. Sí, eso, asintió Uzumaki. Aún así, ese poder tuyo fue suficiente para que un demonio promedio de clase alta llegara a la semana siguiente. Pero eso tiene sus propios problemas. Tu cuerpo no puede con el poder que tu espíritu puede desplegar. Tienes que trabajar en eso, hablando de cosas en las que tienes que trabajar. Busca un grito de guerra mejor que pechos antes de entrar en combate la próxima vez. Michael tuvo que estar de acuerdo. Aunque no era ni de lejos lo más excéntrico que había oído, no era precisamente inspirador. Es cierto que Michael estaba más que dispuesto a tolerar esta peculiaridad de personalidad. El chico era un pervertido, pero eso era mejor que la perspectiva de añadir otro miembro a la lista de asesinos en masa obsesivos y violadores en serie de los anteriores emperadores dragón. Sin embargo, al actual emperador dragón rojo solo le vendría bien un poco más de moderación. Oye, eso es lo que me motiva. Protestó Youdou. Azazel se rió al oír esto y comentó, esa determinación te fue muy útil. Las mentes concentradas tienen mucha más afinidad con los dragones que las personas normales. Aunque eso también agrava el problema que señaló Uzumaki. Tu cuerpo no puede con ese poder. También deberías aprender a acceder al balance breaker sin la herramienta que te di. Tiene rendimientos decrecientes, y cuanto más la uses, más difícil te resultará alcanzar el balance breaker de forma natural. Hay soluciones para esto, pero tendremos que analizarlas más adelante, dijo Uzumaki. Primero, hay que revisar el acabado. En resumen, lo hiciste bien, pero Kid. Michael no esperaba el siguiente movimiento del shinobi.
El hombre giró bruscamente y se enfrentó a Rias Gremori y al resto de su nobleza. Su rostro no se veía bajo el casco que llevaba, pero el arcángel tuvo la impresión de que tenía una expresión seria. Si los hubiera estado poniendo a prueba, comenzó Uzumaki, todos habrían fracasado estrepitosamente. ¿Qué demonios hacían sin hacer nada? Asia al menos dijo algo al principio, pero no pasó nada. Una mueca empañó el hermoso rostro de la joven heredera Gremori. Respondió. ¿No dijiste que los combates como el de Bali eran 1 contra 1? ¿Que era la regla? Uzumaki asintió. Sí. Koneko, el dicho, por favor, quienes abandonan las reglas son basura. Quienes abandonan a sus compañeros son peores que la basura, citó la chica de pelo blanco. Exactamente, continuó su mentor. No soy la maestra de toda su nobleza, pero aún así son una unidad. Compórtense como tal. Eso provocó más ceños fruncidos en los rostros de los miembros de la nobleza. Parecían pensativos, y algunos mostraban rastros de vergüenza. Pero ya hablaremos de eso más tarde. Acabemos con este lío. Hay cadáveres que enterrar y bienes que recuperar. También está ese dragón inconsciente del que ocuparnos. Cuando terminemos, quiero hablar con los líderes de las facciones. Ahora que los traidores se han ido, tengo información confidencial que compartir con ellos, dijo Uzumaki. La operación de limpieza fue relativamente rápida para los líderes y la nobleza Gremori. La mayor parte del trabajo estuvo a cargo de los guardias y del propio Uzumaki. Así que, mientras ellos trabajaban, Michael tuvo algo de tiempo libre. Lo mismo ocurrió con el trío de adolescentes que se le acercaron. Le preguntaré ahora, si está bien, dijo el chico Youdou con determinación. Junto a él estaban 2 chicas que Michael reconoció. Eran Zenobia Cuarta y Asia Argento. Le inspiraban vergüenza. Lo que les había sucedido nunca debió haber ocurrido. Sin embargo, sí ocurrió, y el arcángel rogó al Todopoderoso que lo perdonara por su responsabilidad en sus destinos. Lo mínimo que podía hacer era escuchar la petición que Youdou probablemente le haría en su nombre. No se le ocurría otra razón para que acudieran a él. Las chicas asintieron al chico, quien se acercó a Michael. Este hizo una reverencia cortés y dijo, «Señor Michael, tengo una petición». Ah, tenía razón, pensó el arcángel. Respondió en voz alta, «Lo oiré». Habla. La pregunta del chico fue impactante. ¿Estaría bien modificar un poco el sistema celestial? Asia y Zenobia se han mantenido fieles a su fe. Todavía creen en Dios y le rezan. ¿Podría modificarse el sistema para que puedan rezar sin sentir dolor? Esto tenía sus dimensiones. Normalmente, algo así sería impensable, pero había circunstancias atenuantes. Si las 2 chicas aún creían en Dios, sería posible. También lo atormentaban la culpa y la vergüenza de sus injustos exilios. Eso fue lo que finalmente lo llevó a su respuesta. Será complicado, pero si son solo ellos 2, se podrá lograr, afirmó Michael. Los rostros de los 3 jóvenes que tenía delante se iluminaron de alegría. Youdou habló por ellos. Muchas gracias, señor Michael. El líder del cielo no respondió, pero sonrió con cariño al ver a las 2 chicas abrazar al chico. No mostró rastro de sus inclinaciones habituales al acariciarles suavemente la cabeza y devolverles el abrazo. Fue una escena muy grata de observar. Sí, creo que la paz es verdaderamente posible si los demonios pueden sentir la alegría de poder rezarle a Dios. Padre, ¿estás orgulloso de nosotros? ¿De lo que hemos logrado aquí? Pensó el arcángel. Realmente lo esperaba. Estaba cansado de la guerra. El futuro donde podrían caminar de la mano con sus parientes errantes, pues los ángeles caídos y los demonios no eran más que eso para los ángeles, le resultaba muy atractivo. Sin embargo, no ignoraba los obstáculos en el camino hacia esa meta. Aunque era cautelosamente optimista al respecto, estaba seguro de que la información que Uzumaki deseaba compartir más tarde revelaría al menos uno de ellos. Él tenía razón. Esta información viene directamente de uno de mis contactos personales en el inframundo. Los satanes pueden comprobarlo más tarde, discretamente, pero les aconsejo que no delaten a mi contacto. Sería una mala jugada, dijo Naruto a los líderes de facción y miembros de la nobleza que tenía delante. En sus manos había una carpeta llena de documentos y fotografías. Eran pruebas incriminatorias de lo que estaba a punto de revelarles, algunas de las cuales habían sido reunidas durante la lucha. La carpeta había llegado por envío especial de un sello de transporte que Naruto le había dado a Desran. Era un asunto desagradable, pero tenía que salir a la luz. Le debía a Desran acabar con la pesadilla de María. Esos 2 eran sus amigos, así que nunca podía dejar pasar el asunto.
El monstruo que le había hecho todas esas cosas horribles tenía que pagar. Lo que tienen ante ustedes es evidencia de un incidente diplomático a punto de ocurrir, dijo Naruto con voz sombría. Hay una lista aquí. Una lista de más de 2 docenas de santas doncellas que han desaparecido de la faz de la tierra en los últimos años. Claro, todas fueron exiliadas de la iglesia o incluso excomulgadas por completo, pero todas fueron expulsadas en circunstancias sospechosas. Y todas fueron expulsadas por la misma razón: cuidar a un demonio. Si pasan la página, verán que era el mismo demonio en todos los casos. Diodora Astaroth. Al decir esto, todos fruncieron el ceño. Michael, Gabriel y Circex, en particular, parecían muy disgustados. Este último dijo: esto es preocupante. Esto empeora, dijo Naruto. ¿De qué cosa peor estamos hablando?, preguntó Gabriel con voz fría y mirada de acero. Está aprendiendo rápido, pensó el shinobi. Respondió: mucho peor. Aquí. Sacó un fajo de papeles de la carpeta y se lo entregó. Era un relato de la participación de Desran en el caso. Mientras ella revisaba rápidamente el informe del demonio, Naruto explicó a los demás: lo que Gabriel tiene entre manos ahora es la historia de un amigo mío. Se llama Desran. Es un demonio de sangre pura de baja cuna que tuvo que ascender a la clase alta mediante exámenes de ascenso. Como saben, se necesita un patrocinador para poder presentarse a estos exámenes. Su patrocinador era la casa Astaroth, lo que significaba que les debía un favor. Tras ascender a la alta clase, Desran se propuso construir su propia nobleza. Le fue bastante bien. Recogió a algunos descendientes de demonios reencarnados y a algunos humanos interesantes. Una de ellas fue María Santario, una antigua doncella santa que había abandonado la iglesia por su cuenta. Naturalmente, tenía que informar a la casa Astaroth de cada nueva incorporación a su nobleza. Fue entonces cuando llegó el favor. Desran recibió una notificación de que el título de nobleza de Diodora estaba incompleto para la práctica del juego de clasificación, y que deseaba tener a alguien con las habilidades de María en el equipo. Incapaz de negarse, Desran le prestó a María a Diodora. Nunca regresó. Se informó que murió en un accidente durante la práctica. En compensación, Desran fue liberado del servicio de la casa Astaroth, convenientemente antes de que pudiera investigar. Pero Desran no es tonto. Aún sentía su conexión con la pieza maligna de María. Su búsqueda lo llevó al mundo humano. Rastreó a un caudillo africano local, y allí me conoció, ya que yo buscaba al mismo hombre. Una vez que encontramos al tipo y separamos su cabeza del cuerpo, liberamos a sus cautivos. Ahí fue donde encontramos a María. Nos llevó semanas conseguir que hablara con nosotros, pero cuando lo hizo, nos contó cosas que todavía me hielan la sangre. Verán, Diodora engaña a las doncellas sagradas para que las exilien y luego las convence de unirse a su nobleza. Según la ley diabólica actual, eso las convierte en su propiedad, y él las trata como corresponde. Abusa de ellas de todas las maneras posibles, siendo su favorita la violación. Lo hace hasta que pierden la razón, y luego las obliga a ayudarlo a violar a su siguiente víctima. Cuando se aburre de ellas, las mata, las intercambia o las vende, adjunto los detalles. La expresión de furia absoluta en el hermoso rostro de Gabriel contrastaba marcadamente con su serenidad habitual. Parecía estar leyendo los detalles que Naruto había mencionado. Temblaba de rabia, tanto que a él le preocupó brevemente que pudiera caer por su ira, pero ella controló sus facciones rápidamente. Dijo: hay que reforzar la seguridad alrededor de nuestras santas doncellas. Quiero que cualquier malhechor sea incinerado en cuanto lo vea. Yo no lo habría expresado así, dijo Serafall. Pero estoy de acuerdo. Ese tipo de abuso no es para lo que se crearon las piezas malignas. Ajuka se pondrá furioso, comentó Circex. Que sea uno de sus familiares empeora la situación. Si les preocupa que Diodora moleste a los demonios, les espera una sorpresa, dijo Naruto. Miren la lista de sus objetivos, todos ustedes. Los demás lo hicieron por curiosidad. Eso incluía a la nobleza de Rías. La primera en ver lo que Naruto quería que encontraran fue Asia. Su mirada estaba fija en una foto en particular. Era de ella. Palideció. Su respiración se aceleró y agarró la mano de Issei con fuerza. Esa soy yo, dijo. El chico le apretó la mano. Te protegeré de él, declaró. No te pondrá ni un dedo encima. Issei tiene razón. Si lo intenta, lo mataré antes de que siquiera piense en tocarte, dijo Rías. El resto de la nobleza añadió sus propias promesas de protección. Asia era claramente querida por todos.
Esa chica era la viva imagen de la inocencia y despertaba en ella un instinto protector particularmente fuerte. Es casi extraño, pero es una ventaja para ella, pensó Naruto. Los viejos demonios del gobierno protestarán si lo arrestamos, dijo Sir Zetsu con gravedad. No importa la gravedad de su extralimitación, es hijo de un clan del Pilar. Que se jodan esos fósiles, dijo Hinata, hablando en voz alta. La inesperada grosería de la mujer de aspecto refinado silenció la sala. Continuó. Recuérdales que eres tú quien manda, no ellos. Ojalá fuera tan fácil. Son individuos poderosos, y presionar demasiado causaría graves problemas para la estabilidad del inframundo. No me gusta nada, y desearía que fuera diferente, pero no podemos arrestar a Diodora Astaroth sin pruebas de un crimen, a ojos de los viejos demonios, mayor que la violación de antiguas doncellas sagradas, explicó Sir Zetsu. Es bueno que lo hayamos atrapado en el acto de traición, entonces, dijo Naruto. ¿Qué? Preguntó Sir Zetsu. El shinobi explicó. Mientras discutíamos aquí, él negociaba con la facción del viejo Satán en el inframundo. En otras palabras, se codeaba con los enemigos del Estado mientras ellos luchaban contra nosotros. Repartió fotografías que mostraban a Diodora intercambiando a dos jóvenes de su lista de víctimas con figuras destacadas de la facción del viejo Satán a cambio de una serpiente. Una igual a la que se había visto ese día. Kataria la había usado para aumentar su poder. Era una de las serpientes de OPC, por lo tanto, una prueba definitiva de su participación en la Brigada del Caos. Sir Zetsu sonrió complacido al ver esto. Dijo, parece que tenemos motivos suficientes para un arresto. Hubo asentimientos en la mesa, pero una pregunta quedó abierta. Serafall la formuló. ¿Qué pasó con las dos mujeres? Naruto se alegró de ver que a alguien realmente le importaba. Respondió. Desran lanzó una operación de rescate disfrazado. Los sacó según su informe. Voy a ponerlos bajo custodia del clan Uzumaki. Serafall frunció el ceño. ¿Pero por qué? ¿No debería estar en manos del gobierno del inframundo? Naruto resopló. ¿Y esperar a que los idiotas corruptos que mandan allí los silencien? No, gracias. No es como si pudieran relajarse entre demonios después de lo que les pasó. Habría sugerido la iglesia, pero eso está descartado. Están exiliados. Los Grigori también están fuera por los muchos posibles infiltrados de la Brigada del Caos. Lamentablemente, eso no es falso, dijo Azazel. Gabriel y Michael también asintieron. El primero preguntó, ¿tu clan tiene los recursos para cuidarlos? Naruto casi se rió. ¿De verdad? Pensó divertido. Tenemos muchos recursos, aunque voy a pedir refuerzos para asegurarme de que apoyan nuestras operaciones locales. Esa declaración provocó que los demás asistentes se enderezaran. ¿Qué clase de operaciones locales? Preguntó Azazel. El rubio shinobi respondió. ¿Tienes que preguntar? La pequeña escaramuza demostró que hay mucha gente que quiere destruir la paz que hemos establecido hoy. Necesitas agentes para acabar con ellos. Seguro que quieres formar tu propio equipo de respuesta ante amenazas como esa, pero mientras tanto necesitas a alguien que cubra el vacío. Y más adelante, cuando lo tengas todo organizado, necesitas a alguien que se encargue de las operaciones encubiertas. Los Uzumaki somos shinobi, así que ofrezco nuestros servicios a la alianza. Incluso a cambio de un anticipo. Esa es una propuesta que tendremos que discutir en detalle, dijo Michael. Por cierto, también me llevo a ese dragón, añadió Naruto. Tengo suficiente comida y acceso a la naturaleza. Aún no había tenido que estudiar dragones, y esta era una oportunidad de oro. Se preguntó si también conseguiría un nuevo amigo. Serafall dijo, nos gustaría hablar con el dragón algún día. Quizás quiera establecerse en el territorio de Tanin, en el inframundo. Ese era un buen punto. Tanin se había ganado la reputación de cuidar y gobernar a muchas razas de dragones. Por lo que Naruto había oído sobre él, sus súbditos lo adoraban. Te mantendré informado, dijo Naruto. Volvamos a lo otro. Dejaste caer información muy importante. Tendremos que hablar de tu clan y sus servicios, dijo Azazel. Naruto asintió. Sí, hagámoslo ahora. Se giró hacia la nobleza de Rias y dijo, muy bien, chicos, se acabó el espectáculo. Los adultos van a llevar a cabo una diplomacia negacionista. Se levantó y los acompañó hasta la puerta. Justo cuando estaban a punto de irse, se le ocurrió una idea. Ah, sí, ahí está eso. Casi lo olvido. Niño pervertido, dijo. ¿Sí? Respondió Issei. Sacrificaste mucha vida por esa acrobacia durante la pelea, dijo el shinobi. El niño asintió y dijo, es desafortunado, pero es como dije.
No planeé vivir 10.000 años. Naruto negó con la cabeza y replicó. Escucha, chico, nunca desperdicies tu vida ni parte de ella. Recuerda que la mayoría de las personas que te importan también son demonios. No hagas que te extrañen solo porque no te importa si te derrumbas 3000 años antes. Un resplandor dorado envolvió entonces la mano de Naruto. Era la marca del verdadero Senjutsu. Algo que Asura, Amura y Agoromo apenas habían rozado, aunque todos habían sido capaces de lo que él estaba a punto de hacer. Absorbió energía natural y la transformó, convirtiéndola en pura fuerza vital. Luego, posó su mano sobre el hombro de Ise y transfirió la fuerza vital, devolviéndole la vida por completo. Durante toda esta interacción, permaneció ajeno a las reacciones de los demás. Lo había hecho con tanta frecuencia que se había vuelto rutinario, por lo que no se daba cuenta de lo extraordinaria que era esta habilidad para los demás. Como Lázaro, susurró Gabriel. Sin hacer caso de lo que pasaba detrás de él, Naruto sonrió y dijo, váyanse ahora. Estoy seguro de que tienen sus propios temas de conversación mientras nosotros, los adultos, nos encargamos de las cosas aburridas. La nobleza Gremory se marchó en un silencio atónito. Un tiempo después, los miembros de la nobleza comenzaron a separarse. Rías les había informado sobre los detalles del día, pero no había aportado mucho a la evaluación de Naruto. Como no quedaba nada por hacer y era tarde, se dispersaron para volver a casa. Aunque le habían dicho a Issei que los esperara en la entrada de la escuela, Rías y Asia se quedaron un rato más y le dijeron a Koneko que los esperara. Al parecer, querían hablar en privado. Tengo una corazonada, pensó Koneko. Podría ser una oportunidad para decirles algunas cosas que yo misma he querido decirles. Koneko. Quería hablar de algo que se mencionó antes, comenzó Rías. El lema sobre reglas y camaradas, el señor Uzumaki esperaba que apoyaras a Ise. Lo insinuó mucho, respondió Koneko con sinceridad. Proteger a tus camaradas, pase lo que pase, es una parte importante de su filosofía. Pase lo que pase, ¿eh? Reflexionó Rías. Asia parecía triste mientras decía, debería haber intervenido. Podrías haberlo hecho, pero no solo. No te sientas culpable, dijo Rías con un suspiro. Eres el único de nosotros que no ha entrenado para luchar. Desprecias la violencia, y no te lo voy a quitar. Koneko asintió. Siento lo mismo. Sin la ayuda de Yuto, no habrías podido hacer nada. Está bien, dijo Asia incómoda. Hay algo que me preocupa aún más. Por eso quería hablar contigo, Koneko, dijo el pelirrojo rey de la nobleza. ¿De verdad ha recuperado la esperanza de vida de Ise? Koneko asintió. El Senjutsu puede hacer eso. Normalmente lleva mucho tiempo, pero el sensei es un sabio muy poderoso. Puedo hacer mi propio trabajo con él si quieres. Me alegraría si lo hicieras, dijo Rías. No me gusta cómo Ise habló de ello, comentó Asia. Sorprendido por el ligero cambio de tema, Rías preguntó. ¿Qué quieres decir? Era como si no le importara en absoluto perder tanto tiempo de su vida. Como si no importara. ¿Acaso no sabe que lo lloraríamos? Respondió Asia. Esa pregunta hizo que una expresión incómoda apareciera en el rostro de Rías. No lo sé, quizás, dijo Koneko. No había mejor momento para profundizar en ese tema, pensó. Sorprendentemente, fue Asia quien primero la identificó. La chica rubia preguntó. ¿Cómo? El Nekosoru explicó. Hace un tiempo, Sensei empezó a enseñarme a percibir las emociones mediante el Senjutsu. Todavía no soy muy bueno, y las emociones negativas suelen exagerarse, pero puedo percibirlas. Me hizo darme cuenta de que nuestra nobleza tiene problemas mentales. Eso incluye a Ise. Supongo que hay un problema, dijo Rías. Sí, respondió Koneko. Tiene una especie de bloqueo mental. Sensei dice que suele venir con traumas. En el caso de Ise, le impide reconocer cuánto le importas o cuánto te importa a ti. Su mente se niega a interpretar las señales correctamente. No tengo idea de qué significa esto, solo que es serio, dijo Asia. Su mente racionaliza tu evidente amor por él, dijo Koneko sin rodeos. ¿A amor? O sea, no sé si, empezó la exmonja. Koneko la interrumpió. Esa negación no ayuda. Cree que lo consideras una especie de hermano mayor. Que le dijera lo contrario no lo convenció. Sin embargo, la forma en que se comportan deja dolorosamente claro que están enamorados. Lo mismo ocurre con él y la presidenta Rías. La pelirroja tomó eso como su señal para hablar. Bueno, él es mi adorable sirviente, y me gusta. ¿Es realmente tan obvio? Para quienes te conocen, sí. Estás enamorada de él. Aunque él no lo ve así, asintió Koneko.
Cuando ella no dio más detalles, Rías continuó con una pregunta. Entonces, ¿cómo me ve? Koneko se tomó un segundo para ordenar sus palabras antes de responder. Durante el día en la piscina, le pregunté a Ise sobre ustedes dos porque había percibido su estado emocional. Por eso sé cómo cree que Asia lo ve. Contigo, presidente, es peor. Cree que lo consideras una mascota, con todo lo que eso implica. No sabía que le interesaba eso, dijo Rías. Así no. Esto no tiene nada que ver con el fetiche. Cree que te importa como yo me preocupo por mi gato, replicó Koneko. Una mascota. Un animal al que mimas, pero que no echarás mucho de menos cuando ya no esté, dijo el diablo de pura sangre. ¿Cómo pudo pensar eso? Lo tratas así bastante a menudo. Y la forma en que a veces se pelean por él, suele parecer que están peleando por una muñeca o un peluche, señaló la chica de pelo blanco. Pero eso no es verdad. Me preocupo por Ise como persona. Protestó Asia. Yo también, dijo Rías. Koneko les dijo sin rodeos. Díganselo. Y sean directos. Es un idiota y tiene un bloqueo mental. Digan lo que sienten y díganlo sin rodeos. De lo contrario, no lo entenderá. Lo haré, respondió Rías. Y lo haré pronto. Asia parecía pensar lo mismo. Yo también, dijo con determinación. Simplemente acláralo, dijo Koneko. Después de un breve silencio, Rías preguntó. No sabía que te preocupabas tanto por él. Sensei me dijo que cuidara de mi equipo. Esto podría haber estallado y habernos hecho daño a todos. Además, Ise es miembro de la nobleza. Cuidamos de nuestros camaradas, incluso si son pervertidos como él, respondió el Nekosou. Un factor adicional que no mencionó fue que él le había cogido cariño. Todavía le irritaban sus payasadas y sus alardes sobre las tetas, pero se estaba ganando su cariño con su comportamiento en otros momentos, sobre todo con Gasper. No es que fuera a contárselo a Rías y Asia. Eso daría pie a falsas suposiciones y discusiones. Ya veo, dijo Rías. Gracias por responder a nuestras preguntas. Creo que ya es hora de irnos a casa. Buenas noches. Koneko asintió y respondió. Buenas noches. Buenas noches y que duermas bien, dijo Asia. Se separaron después de eso. Capítulo 12. Desarrollos. Esa misma noche, los tres miembros más jóvenes de la familia Youdou yacían juntos en la cama. Aún no dormían, pues Issei acababa de interponerse entre Asia y Rías. Las dos chicas se habían metido entre las sábanas antes que él, ya que él les había cedido el baño inicialmente. Por lo tanto, no se enteró de lo que habían discutido mientras él estaba allí. Los dos habían repasado lo que Koneko les había dicho esa misma noche y su reacción. El primer tema que abordaron fue la posible causa del bloqueo mental de Issei. Fue fácil concluir que Rainare era la responsable. Lo que harían al respecto fue un poco más difícil de debatir, pero se llegó a un consenso. Decidieron actuar esa noche. El corazón de Asia latía con fuerza mientras consideraba su parte. Sería inusualmente atrevido para ella, pero nada de lo que debía hacer era algo que, en cierta medida, no deseaba. Aún así, estaba nerviosa, pero no iba a echarse atrás. Miró a Rías y asintió. Era hora de empezar. La pelirroja asintió y luego se concentró en el chico que estaba entre ellos. Le puso una mano en el brazo y lo llamó. Ise, hay algo que queremos discutir contigo. Él giró la cabeza hacia ella y preguntó. ¿Qué pasa? Fuiste muy valiente hoy cuando te enfrentaste al emperador dragón blanco. Luchaste por nosotros, y lo hiciste bien. Pero también hiciste algo muy preocupante, dijo Rías. Sacrificaste gran parte de tu vida como si nada. Actuaste como si no te fuéramos a extrañar si morías mucho antes que nosotros. Issei frunció el ceño mientras reflexionaba sobre sus palabras. Dijo, o sea, no me tendrás para siempre. Se supone que debo irme en algún momento, ¿no? Entonces no importará, creo. Asia apenas pudo contener el impulso de salirse del guión y hablar. No quería que Issei se fuera, jamás. Él era su pilar más importante en la vida. Que él estuviera en un lugar donde ella no estaba era inconcebible para ella. Así las cosas, le lanzó a Rías una mirada desesperada que le decía que hiciera algo. Por suerte, Rías hizo algo. Le respondió al chico, tonterías. Ise, no eres solo un juguete ni una mascota con la que juego hasta aburrirme. Admito que al principio fue así, pero eso cambió cuando desafiaste a Visser y luchaste contra él por mí. Demostraste que eras más que un pervertido divertido, que te importaba más allá de mis pechos. Te quiero en mi vida, incluso cuando te independices. Por eso tu muerte prematura sería increíblemente dolorosa para mí. Y no solo para mí.
Esa fue la señal para que Asia añadiera sus propias palabras. Yo también estaría triste. Ise, eres el primer amigo que he hecho. Me has defendido una y otra vez y me has enseñado lo que es la felicidad. No puedo imaginar una vida sin ti. Quiero envejecer contigo y vivir juntos las alegrías y las penas de la vida. Así que, por favor, no nos dejes nunca. Sintió la sangre inundarle las mejillas y los oídos mientras el corazón le latía con fuerza. Habló con sinceridad y dejó al descubierto sus sentimientos por el joven a su lado. Su mano lo había agarrado durante su discurso, lo que lo hizo girar la cabeza hacia ella. Sus miradas se cruzaron. La ex monja esperaba que él pudiera leer la sinceridad en sus ojos. Mientras los observaba, Rías agarró suavemente la barbilla de Issei, quien volvió la vista hacia ella. Le dijo, siento lo mismo. Eres el hombre con el que puedo imaginar pasar mi vida. Lo que quiero decir es, te amo, Issei. Entonces se inclinó hacia adelante y posó sus labios sobre los de él. Asia sintió que Issei se ponía rígido, algo que ella y Rías esperaban debido al bloqueo mental. Era algo que ya habían hablado antes, y ya habían encontrado una respuesta. Se esforzarían por superarlo, pero con suavidad. Lo complicado era que dependía de ella hacerlo. Asia se acercó más a él y apretó su cuerpo contra el suyo. Había renunciado a usar camisón, lo que significaba que estaba tan desnuda como Rías. Esto la hizo sentir avergonzada, pero también mareada y excitada de una forma inesperada. Lo abrazó, y mientras Rías seguía besándolo suavemente, le susurró al oído. Sabemos que Reinare te hizo daño. También me hizo daño. Así que, por favor, créeme cuando te digo que no te haremos daño como ella. Tienes derecho a sentir amor. Tras una breve pausa, sintió que el chico entre ellos se relajaba. Rodeó a Rías con el único brazo que Asia no sujetaba y finalmente respondió a su beso. La monja rubia sonrió en ese momento, incluso al ver lágrimas contenidas en los ojos de Issei. Sus ojos estaban húmedos mientras los observaba con alegría. Le resultaba extraño lo en paz que se sentía con el chico que le gustaba besando a otra chica. Quizás era porque ahora era una demonio o porque era Rías quien lo besaba. De hecho, le gustaba verlos. Verlos la llenaba de expectación. Rías finalmente rompió el beso con Issei. Sonriéndole, dijo, da la vuelta. No soy la única que se ha abierto. Él obedeció y volvió la vista hacia Asia. Ella le sonrió nerviosamente y le dijo, mereces ser amado. No tienes por qué temerlo. Con nosotros estás a salvo. Rías y yo, te lo demostraremos. Te amo, Issei. Entonces hizo lo mismo que Rías y lo besó. Su falta de experiencia la ponía nerviosa. Nunca había besado a nadie. Ni siquiera lo había imaginado antes de ver a Issei. Su desconocimiento la inquietaba, por eso le había preguntado a su única amiga que parecía saberlo todo hacía tiempo. Hazlo como dijo Aika, se dijo a sí misma. Labios contra labios un rato, y luego, acosada por el nerviosismo, Asia rozó los labios de Issei con la lengua, sobresaltándolo. Él los separó ligeramente, lo cual fue suficiente para que la rubia se abriera. Su lengua se abrió paso en su boca y, vacilante, contactó con la suya. Él respondió casi automáticamente. A partir de ahí, su beso se convirtió en un beso de lengua. No pudo evitar gemir levemente mientras continuaba. De verdad estoy besando a Issei. Se siente un poco raro, pero esto es mucho mejor de lo que Aika lo describió. Podría hacer esto toda la noche, pensó. Sin embargo, la falta de aire se hizo evidente y, tristemente, se vio obligada a separarse. Respiraba con dificultad, al igual que Issei. Con la lengua desde el principio. Eres más atrevido de lo que suponía, dijo Rías con voz divertida. Miraba hacia Issei con una intensidad que la ex monja no podía identificar, pero que la hacía sentir un hormigueo. Aunque se sonrojaba muchísimo, decidió que no le disgustaba. Rías volvió la mirada hacia Issei y le preguntó. Entonces, Issei. ¿Qué dices? Estás en la misma cama que dos chicas que se te han confesado. ¿Te sientes igual que nosotros? La sonrisa que le dedicó fue provocativa. Tragó saliva, pero logró responder. Presidente, yo. Llámame Rías, por favor. Quiero que el hombre que amo me llame por mi nombre, interrumpió la pelirroja. Hubo una breve pausa mientras Issei parecía luchar consigo mismo. A pesar de ello, finalmente logró superarlo. Finalmente dijo, Rías. El diablo en cuestión sonrió de nuevo y apretó su cuerpo contra el suyo, como si fuera un reflejo de lo que así había hecho antes. Seguimos esperando tu respuesta, dijo. Asintió lentamente y respiró hondo antes de hablar. Tengo que ser el hombre más afortunado del mundo por tenerlas conmigo.
Rías, Asia, yo también las amo. Asia le sonrió radiante, y Rías hizo lo mismo. Estaba inmensamente feliz. Dijo, esas palabras significan mucho para mí. A mí también me lo hacen, coincidió Rías. Una sonrisa nerviosa se dibujó en el rostro de Issei mientras preguntaba, entonces, ¿en qué nos convierte eso ahora? ¿Quieres ser mi novia? Claro que quiero, dijo Rías. Alguien tendrá que gestionar ese harén tuyo, y no dejaré que nadie me robe el puesto. Asia se sonrojó al pensar brevemente en el significado de esas palabras. Rías encima de mí, abandonó ese pensamiento rápidamente y, en cambio, habló. Yo también quiero ser tu novia, Issei. No me importan los puestos principales, y sé que quieres un harén. Le costó un poco pronunciar la palabra, pues la avergonzaba un poco. Con gusto seré parte de ello. Si acaso, esta noche he aprendido que no me importa dejar que Issei bese a otras chicas. Ni verlo hacerlo, pensó. Tras reflexionar un segundo, añadió. Bueno, siempre que me gusten. ¿Sí? El primer paso hacia el reino del harén está despejado. Exclamó Issei con alegría. Sorpresivamente, rodeó a ambas chicas con el brazo y las acercó. Le dio un beso corto a Rías y luego otro a Asia. Esto dejó a esta última un poco aturdida. Sin embargo, Rías no sufría de tal problema. La pelirroja simplemente se rió con indulgencia y dijo, entonces celebremos nuestra nueva relación. Los tres durmieron poco esa noche. Chico, me alegro de no necesitar dormir más. Hay muchas cosas que hacer, suspiró Naruto. Hinata se rió. No seas tan melodramático. Escucha a la mujer. No es tu primera noche en vela. Al menos así no los veo en primera fila peleándose como conejos. Eso sí que me impide dormir, refunfuñó Kurama. PFFT. Como si no pudieras desconectarte, bola de pelo. Además, sabes que las conferencias de paz siempre me emocionan. Disfruto demasiado de mi trabajo como para que eso no suceda, dijo Naruto. Al no tener la necesidad ni el deseo de un trabajo común, se dedicó naturalmente a la pacificación. No tenía salario, que de todos modos no necesitaba. No tenía beneficios oficiales, que tampoco necesitaba. Y no tenía empleador. Lo que tenía era el sueño de Jiraiya y la certeza de que se había cumplido en su mundo natal. Aunque no siempre lo logró, y a veces solo parcialmente, Naruto se había propuesto crear mundos pacíficos donde quiera que pudiera. Admito que tienes que trabajar rápido en este caso, pero no lo exageres, dijo Kurama sin rodeos. Estoy de acuerdo con Kurama, añadió Hinata. Aunque les pareciera extraño a los demás, Hinata podía entender al zorro. Había pasado tanto tiempo en sintonía con el chakra de su esposo que también se había sintonizado con el de Kurama. Podía oírlo cuando le hablaba abiertamente a Naruto y estaba lo suficientemente cerca. El rubio suspiró nuevamente y dijo, aguafiestas. Hinata se rió y luego le dijo, hagámoslo. Naruto refunfuñó un momento, pero obedeció. Dio un pisotón en el suelo de su apartamento, provocando que sellos de chakra se extendieran en un patrón circular. La matriz se activó entonces con otra descarga de chakra. El coste habría dejado a un Jonin promedio en coma en cuestión de segundos, pero Naruto apenas notó el desgaste de sus reservas mientras el sello distorsionaba el tiempo y el espacio frente a él. Una vez que terminó de activarse, la obra maestra del Fuinjutsu abrió una brecha entre los mundos. Este jutsu se había usado en numerosos mundos durante la época de Naruto como explorador errante. Al igual que su método de transporte actual, ignoraba por completo la brecha dimensional y conectaba los mundos directamente entre sí a través de un portal. De hecho, esta técnica era la base sobre la que Naruto había desarrollado la técnica de transporte que usaba actualmente. La antigua era mucho más lenta y un poco más incómoda. Sin embargo, a diferencia del método de transporte, el jutsu que acababa de activar solo permitía el paso de la luz y el sonido. Dado que solo servía para comunicarse, no era necesario cambiar nada. El único problema era que Naruto no usaba la técnica con la frecuencia suficiente como para que siempre hubiera alguien importante asignado al lado receptor. Usarla cada pocas décadas no era suficiente para que una persona con muchas responsabilidades la supervisara. Aún así, siempre había al menos una persona asignada para vigilarla. Si el ex Hokage se dignaba a usar ese sello, solía traer muchos problemas para todos. Venerable ancestro. Dijo una voz desde el portal con tono sobresaltado. Naruto gimió. Maldita sea, Asuna, se quejó. ¿Por qué lo único que le transmitiste al clan fue tu actitud tensa? Asuna había sido uno de los bisnietos de Naruto. Recibió su nombre en honor al último jefe del clan Uzumaki de Utsusio antes de su destrucción.
Últimamente, era un nombre popular para los hijos de los Uzumaki. Si no recordaba mal, había al menos 70 miembros del clan con ese nombre. Por suerte, Naruto sabía que su interlocutor no era uno de ellos. «Es justo dirigirme a usted con tanta formalidad», dijo el hombre al otro lado del portal. Tenía una sonrisa burlona en los labios. Naruto lo miró con desgana y dijo: «Sabes que lo odio, Toshiro. Estás haciendo esto a propósito». «No tengo la menor idea de lo que quieres decir, venerable ancestro», respondió Toshiro. «Como sea», respondió Naruto. «Vamos al grano antes de que nos olvidemos de nosotros mismos». Toshiro asintió y su rostro se tornó serio. «¿Qué necesitas del clan?». Naruto respondió: «Dile a Gokurou que movilice una división completa. Que las 2 divisiones de reserva estén listas para la guerra. Necesito 2 escuadrones de Ambu. También deben incluirse suministros y equipo. Los investigadores también deben saber que pronto tendrán misiones muy importantes». El clan Uzumaki disfrutaba de una posición privilegiada en el mundo natal de los shinobi. Era el único clan shinobi que aún contaba con su propio ejército privado de sirvientes. Naruto, como líder del clan, tenía plena autoridad para movilizar todos sus recursos. Claro que 3 divisiones eran una cantidad patéticamente pequeña comparada con el ejército total de la Alianza Shinobi, pero para sus propósitos, el clan Uzumaki estaba bien equipado. El privilegio de poder desplegar un ejército obviamente también conllevaba responsabilidades, que incluían la vanguardia cuando las exploraciones de Naruto requerían intervención militar. ¿Eso es todo?, preguntó Toshiro. «Todo lo que el clan pueda proporcionar por sí solo», respondió el rubio. «También quiero que envíes una orden de requisición a Konoha y a la fuerza expedicionaria. Soy consciente de que tienes cierta autoridad como ex Hokage, pero es muy limitada», le recordó Toshiro. Él lo reconoció. «Lo sé, pero no pido cosas que no necesito. No quiero más tropas. Quiero terapeutas entrenados en Yamanaka para al menos 20 víctimas de trauma de clase 8. El rostro de Toshiro se ensombreció al oír eso. Sabía lo que significaba. Dijo solemnemente: «Mi más sentido pésame. Aún no los han rescatado. Por eso solicité los Anbu del clan», dijo Naruto. «Muy bien», respondió Toshiro. «¿Hay algo más?». «Sí», respondió Naruto. «Partidos políticos importantes de este mundo acaban de firmar esta noche un tratado de paz oficial que les otorga el estatus de asociación. Enviaré los detalles del tratado para que puedas pasarlos a la alianza. Por cierto, deberían debatirlo rápido. Este mundo pronto se enfrentará a un escenario como el Velo Roto. Les daré, como mucho, 50 años antes de que el control de la información falle». Las numerosas visitas de Naruto a otros mundos llevaron a la Alianza Shinobi a crear protocolos formales para diversos tipos de encuentros. Entre estos protocolos se encontraban clasificaciones de mundos y posibles fuentes de problemas. Los escenarios del Velo Roto, por ejemplo, solo podían ocurrir en mundos donde la población con poderes especiales se segregaba de quienes no los tenían. Como su nombre indicaba, los escenarios del Velo Roto ocurrían cuando los medios por los cuales se había establecido dicha segregación comenzaban a volverse ineficaces. Naruto había clasificado el mundo en el que residía como uno que se encaminaba hacia ese resultado. Normalmente, eso significaba que la Alianza Shinobi no intervendría en absoluto. No se ganaba nada con tal interferencia, y la paz se valoraba demasiado como para desperdiciarla de un momento a otro. Sin embargo, se hacían excepciones. La forma más común de intervenir era mediante el estatus de asociación, algo que la Alianza Shinobi podía otorgar a entidades políticas que compartían los mismos ideales que la Alianza. Los firmantes del Tratado Quo cumplían estos requisitos para obtener el estatus de asociado. Tanto ellos como el tratado debían ser investigados y validados previamente, por supuesto, pero si tal cosa ocurriera, la Alianza tomaría medidas. Naruto sabía que Toshiro estaba familiarizado con estos protocolos, por lo que la respuesta que recibió fue la esperada: «Lo transmitiré». «Bien. Eso es todo por ahora. Volveré a llamar en unos días para comprobar si mis pedidos están listos para entonces». «Cuídate, Toshiro», dijo Naruto. «Tú también, venerable ancestro». Naruto cortó la comunicación y suspiró. «Esto va a ser un rollo», dijo. «Solo con el papeleo, tío, todos sabemos que usarás tus clones de sombra para lidiar con eso. Te llevará un día como máximo», señaló Kurama. El rubio resopló y dijo: «Ojalá hubiera sabido que los clones de sombra no solo transmiten cansancio, sino también descanso cuando era Hokage. Podría haberme ahorrado el estrés. Su joven familia se habría ahorrado mucha tensión si hubiera descansado mejor».
El daño no era irreparable, pero sí muy molesto durante muchos años. Hinata le sonrió con tristeza. Fue un momento difícil para todos, pero nunca dudé de que estabas haciendo lo mejor que podías en ese momento. Hasta que contraté a esas secretarias, no me bastaba, dijo Naruto. No puedo creer que antes quisiera ese trabajo. Ser profesor es mucho más relajante. Ciertamente disfruté cada vez que me enseñaste algo nuevo, dijo Hinata con una mirada sugerente. Eso hizo que Naruto resopló. De nada, hablando de eso, creo que he encontrado 2 candidatos potenciales, dijo. El ex Hokage la miró con extrañeza. Preguntó, ¿candidata? ¿Para qué? Para el puesto de tu segunda esposa, dijo Hinata con una voz demasiado alegre. Otra vez esto, gruñó Naruto. ¿Por qué? El rostro de Hinata se puso serio al responder. El Shinigami me preguntó lo mismo antes de irme del mundo puro. Le dije que era curiosidad. ¿Curiosidad? Preguntó Naruto. Bueno, disfruté mucho de nuestra pequeña cita con Hanabi, aunque fue increíblemente incómodo. Quería saber si me gustaría más si la otra mujer no fuera mi hermana, le dijo. Arqueó una ceja. Sí, no me lo creo. Sé que te gusta cuando tienes ganas, pero tú, de entre todos, no usas la parte inferior del cuerpo para pensar. Es una razón, pero tienes razón en que esto solo no habría sido suficiente, dijo Hinata. Eso me lleva a lo que te dije la última vez que me preguntaste. Creo que no tienes suficiente apego a los vivos, ni siquiera a la gente en general. Necesitas establecerte con alguien que no muera mucho antes que tú. Pero Hinata, ¡no! Lo interrumpió. El único lugar al que te molestas en seguirle el ritmo es tu hogar, e incluso eso, lo haces a medias. Si yo no estuviera aquí, habrías vuelto al mundo puro y te habrías quedado tanto tiempo como los Shinigami o yo lo permitiéramos. Eso no es suficiente. Tus alumnos claramente no son suficientes para evitar que te conviertas en un solitario desapegado, así que necesitas un amante. Eso no suena muy lógico, dijo Naruto. Oyó a Kurama resoplar. Tú eres el ilógico. Tienes razón en que te estás desconectando cada vez más del mundo. Si sigues así, algún día acabarás como nosotros, los Biju. Poderosos, pero con el tiempo superados, usados y desechados durante siglos. No me importa cómo lo hagas, pero deberías volver a integrarte en la sociedad. ¿Pero por qué? Preguntó Naruto. Te amo, Hinata, y yo te amo, Naruto, dijo la mujer, y ese es el problema. Me amas tanto que estás apegado a donde quiera que esté. Soy tan atemporal como tú, pero el mundo no. Lo que necesitas es alguien a quien amar que siga involucrado en el mundo. Eso no significa que quiera que dejes de amarme. Solo piénsalo. En contra de su buen juicio, Naruto cedió a regañadientes. Bien, dijo, lo pensaré. ¿Quiénes son los candidatos de los que hablaste? Hinata sonrió al responder. Serafalla, por ejemplo. Me dio la impresión de que es tan divertida y traviesa como tú. El otro es Gabriel. Creo que sus ideales te conectarían más. Además, su espíritu es muy puro. Naruto suspiró. Ya veremos. Pero por ahora, dejémoslo así. Todavía tengo un dragón que vigilar, y no podemos molestar a Serafall ni a Gabriel. Ellos también están ocupados ahora mismo. A su regreso al cielo, Miguel, Metatron y Gabriel se encontraron con un tumulto. El cielo parecía estar en un estado de celebración. El vértigo y la emoción reinaban en el aire. Algo grave estaba sucediendo, y los 2 serafines no tenían ni idea de qué era. Con suerte, podrían desenvolverse bien entre la multitud para descubrirlo pronto. Hasta entonces, sin embargo, estarían atrapados discutiendo sus propios asuntos. La conferencia de paz anunciaba el cambio, y aunque requeriría un debate general entre los 10 serafines, ya había mucho que considerar entre los 3. Los acontecimientos de la noche ya eran tema de conversación para al menos uno de ellos. Era asombroso. Esa economía de movimientos, la gracia de los golpes de represalia, el uso de golpes explosivos, esa fuerza disimulada con maestría. Era maravilloso. En verdad, el maestro Uzumaki es un ninja espléndido. Debo estudiar con él, exclamó Metatron con entusiasmo. Michael suspiró y preguntó, ¿no tienes ya un maestro bajo cuya supervisión haces eso? El otro serafín se desanimó un poco. Respondió, no le gustó que me llamaran. Dijo que un verdadero ninja debía ser dedicado y que si interrumpía mi entrenamiento, lo abortaría por completo. Ya veo. Disculpa, dijo Michael. Sé que esto significó mucho para ti. No hace falta. Mi lealtad al cielo siempre será más importante que mi pasión, respondió Metatron. Y lo apreciamos, hermano.
Sin embargo, me entristece que hayas tenido que sacrificar tu aprendizaje, dijo Gabriel. De hecho, añadió Michael, es por eso que le transmitiré tu solicitud a Uzumaki. Me gustaría. Gracias, hermano, dijo Metatron. Hay otra cosa peculiar en él, mencionó Gabriel. Ninguno de ustedes se habría dado cuenta, ya que prácticamente no pasaban tiempo con él, pero, cuando Uzumaki restauró la vitalidad del emperador dragón rojo, fue inquietantemente similar a cuando el hijo le devolvió la vida a Lázaro. Los otros dos ángeles se pusieron rígidos. Les sorprendió. ¿Insinúas que son iguales? Gabriel negó con la cabeza y respondió. Al principio lo parecía, pero sus características son muy distintas. La alineación de sus poderes es casi la misma, pero los atributos difieren, al menos en este caso. El poder de Uzumaki conllevaba el atributo de la restauración, el del hijo, el de la resurrección. Tampoco había energía sagrada en lo que Uzumaki hacía. Dicho esto, sus poderes deben ser, al menos, muy similares en concepto. Eso sí que da para reflexionar. ¿Crees entonces que dijo la verdad sobre el cielo y el Padre? Preguntó Michael. No lo sé, respondió su hermana, pero pareció creerlo, así que quizá valga la pena investigarlo. Michael asintió y dijo, muy bien. Lo haremos cuando descubramos qué está causando este alboroto. No tuvieron que esperar mucho para obtener respuestas. Al acercarse a la puerta de Cebel, fueron interceptados por un ángel de 4 alas que parecía estar muy sin aliento. La forma en que se acercó a ellos indicaba que tenía algo que decirles. Sin aliento, el ángel dijo, señora,